hablar de tratamiento antiviral, creo que sigue, o no, antifúngico, luego hablamos antiviral y luego vamos hablando, creo yo, de antiprotozoarios y antihelmintos. Un parcial, como les ya comenté en algún momento, es un parcial pues bastante largo, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero unas generalidades para que empecemos luego a hablar ya específicamente de cada aspecto de la terapia antimicrobiana. Entonces, recordar ustedes que hasta finales del siglo pasado, pues como no habían ni microscopio, o sea, se tenía alguna idea quizá, pero posiblemente no se había como reafirmado tanto el tema de los microorganismos como transmisores de enfermedad. Entonces fue gracias a la acción de estos señores, de Roberto Koch y de Luis Pasteur, que se reafirma esta teoría de que algunas enfermedades podían estar vinculadas a algunos microorganismos. Recuerden que estos señores también fueron premio Nobel de fisiología, ¿verdad? Porque les comenté en algún momento que los premios Nobel en medicina son a fisiología, ¿verdad? Entonces ellos fueron como los principales responsables, digamos, de poner en práctica esta teoría y digamos que esto crea la base de los tratamientos antimicrobianos actuales, ¿no? Entonces dice la teoría en cuestión tuvo avances considerables a partir de que surge el microscopio, ¿no? Esto fue a finales del siglo que era 20, comenzando el 21, y esto permitió identificar y clasificar también a los patógenos, ¿verdad? Y esta clasificación sigue vigente, ¿no? Es decir, sabemos que si es una enfermedad viral, pues tengo que utilizar algún antiviral, que si es una enfermedad bacteriana, pues puedo usar antibióticos. O sea, según esta clasificación, asimismo vamos a ir haciendo el tratamiento. Es decir, habrá algún fármaco, por ejemplo, qué sé yo, metronidazol. Metronidazol es un antibiótico que me va muy bien para algunas bacterias, pero que también lo puedo usar en el tratamiento de algunos parásitos. Pero digamos que este tipo de fármacos son como las excepciones. La mayor parte de las enfermedades virales se manejan con antivirales, ¿no? Es decir, poco o nada le va a ser un antibiótico. Por ejemplo, este tema, ¿se recuerdan ustedes del tema de la ivermectina, de la hidroxicloroquina? Bueno, lo mismo pasó cuando surge el VIH. Cuando surge el VIH, pues se veía que la ivermectina podía tener algún efecto in vitro, ¿verdad? Contra el VIH, pero eso no pasaba ya en la vida real. Entonces lo mismo ha pasado ahora mismo con lo del coronavirus, ¿no? Que salió que la ivermectina, que la hidroxicloroquina, pero luego ya cuando es el día a día, pues se ha visto que esto no ofrece pues ningún beneficio. Entonces al inicio los fármacos que se utilizaban para enfermedades infecciosas, pues vean, esto es un anuncio, dice, expuesto en la Gaceta Médica de Costa Rica, es decir, en una revista médica de finales del siglo XX, no, a ver, 19, ¿verdad? Del siglo XIX, donde daban tratamiento pues, a las enfermedades de la época, ¿no? Sífilis, gonorrea, tuberculosis, y como ven ustedes en los compuestos que traían estos medicamentos, habían productos tóxicos, ¿no? Que hoy sería impensable, porque traían mercurio, ¿verdad? Traían cianuro, arsénico, o sea, cosas impensables. En realidad hay alrededor de 8.000 antibióticos que han sido descubiertos. No significa que los 8.000 se puedan utilizar o estén vigentes. Muchos de estos antibióticos luego van saliendo en la medida que se va cogiendo experiencia, saliendo de circulación por lo lesivo que pueden ser, ¿no? Recuerden ustedes, yo creo que estos todos nos
esta historia, ¿no? De este señor, de Alexander Fleming, que era un bacteriólogo, que trabajaba en el Hospital St. Mary en Londres, y que este señor estaba trabajando con cultivos de estáfilo, ¿no? Y que, espérenme, perdón, entonces este señor estaba trabajando con cultivos de estafilococo y se le infectan los cultivos. Vean, estas eran colonias de estáfilos, ¿ven? Entonces se le infectan los cultivos de estáfilo, ¿no? Yo siempre les digo a ustedes, yo hubiese sido Alexander Fleming, digo, qué carajada, ya se echó a perder el cultivo y hubiera agarrado, ¿cómo se llama esto? Esto se llama lámina de Petri, creo. ¿O cómo se llama esto? Microorganismo. Bueno, pues agarro esto y a la basura. Placa de Petri. Bueno, pues hubiera agarrado la placa de Petri y a la basura. Pero la gente que descubre cosas es gente, a veces es verdad que en nuestro medio pues no se da las facilidades para la investigación. En otros lugares las universidades sobre todo, ¿no? Es decir, es impensable que exista una universidad que no haga investigación. Y fíjense bien, yo a veces me quedo absorta porque lo he visto, he visto que la gente paga para que le publiquen un artículo, no le da vergüenza pedir presupuesto para que le publiquen, eso se hace cuando ninguna revista le ha querido agarrar su artículo y usted tiene que pagar para que una revista se lo acepte. Eso es ilícito, es ilegal, y que la universidad se preste a eso es ilógico, o sea, es una cosa para mí absurda completamente. Entonces, normalmente cuando usted publica en una revista de prestigio, nadie, más bien al contrario, si es un buen artículo, las revistas en lo sucesivo van pidiendo hasta que usted quede revisor de algún tema en particular en el que usted ha destacado. Pero pagar por un artículo, yo me quedo, o sea, y lo ven como muy normal. Entonces, realmente hablamos de cuando se tiene que hacer investigación, pues nos referimos a otro tipo de investigación. Pero yo bueno, no voy a cerrar. Entonces, nos referimos a dentro de todo, es decir, hay niveles, digamos, ¿no? Y siempre hay gente que recurre a cosas ilícitas. Pues este señor ve que se le contaminan sus cultivos de estáfilo y dice, a ver, pero y aquí no crece estáfilo. ¿Y por qué no crece estáfilo? Pues no crecía estáfilo porque justo ahí estaba creciendo un hongo, el penicillium. Y es que algunos antibióticos se derivan de otros microorganismos. En este caso la penicilina, pues de un hongo. Los actinomyces son hoy a día una de las principales, o son, digamos, dentro de los microorganismos los que más han dado origen a nuevos antibióticos. Entonces, aunque este descubrimiento, este señor lo hace en el año 28, digamos que no se pudo contar con los medios para que la penicilina saliera al mercado, ¿verdad? Sino que hasta el año 40 fue que se logró como comercializar la presentación, digamos, farmacológica. Y entonces esto también tiene mucho que ver la aparición de los antibióticos, y es que eso es así casi siempre cuando hay avances en la ciencia, muchas veces va vinculado a situaciones de crisis, a las guerras, por ejemplo. Entonces fue coincidiendo un poco con la Primera Guerra Mundial que se empieza a comercializar, y entonces empieza de hecho a haber una como competencia entre los gringos y los ingleses, ¿no? Porque los ingleses eran pro trimetoprim penicilina y los gringos eran pro trimetoprim sulfa. Es decir, ya para esa fecha también surgen las sulfas. Entonces había como ahí como una especie, digamos, en los kits de los soldados que iban a la guerra, le ponían polvos de sulfa, más que todo, no de trimetoprim, de sulfa, perdón, para que echaran en las heridas, ¿no? de los soldados cuando tenían alguna situación. Este señor me llama mucho la atención porque es lo que veníamos hablando. Es verdad
que las instituciones deben fomentar la investigación. En otros lugares, el docente, por ejemplo, o el mismo médico asistencial tiene horas para investigación dentro de su jornada laboral. Yo la vez pasada les decía, creo que era ustedes, lo que hace el hospital escuela, de prohibir las sesiones clínicas. O sea, eso es de alguien que no tiene ni idea de salud pública, de epidemiología. Eso es una retroalimentación. Imagínense qué importante es para un jefe de sala saber en su sala de qué se están muriendo sus pacientes, por ejemplo, al menos una sesión de mortalidad, una sesión clínica para conocer la mortalidad de su sala y saber de qué muere la gente que entra ahí. Ni eso. O sea, que en este país parece que vamos para atrás, y es que la verdad es que aquí de veras que yo hoy escuchaba en un programa ahí de televisión que le piden la cabeza a la ministra, ¿no? Que quieren, bueno, yo tampoco defiendo a la ministra, me parece que no ha hecho buena gestión, me parece. Bueno, casi estoy segura que ha hecho una pésima gestión. Y entonces, por acción o por omisión, pero le pedían la cabeza a la ministra, y decía yo en mi cabeza, ¿no? ¿Y a quién van a poner? A otro bobo, ¿no? Que aunque sea médico, pues tener el título de médico, pero si es un bobo, ¿de qué sirve? Entonces vamos como en el país de los bobos aquí, como que los que nos dirigen todos fueran, como que no hubiera gente lista en este país. Entonces este señor que nace en Nicaragua, pero que de origen costarricense, que es tiene nacionalidad, sus papás eran costarricenses, él hace mucha investigación en el tema de los sueros antiofídicos. Y es que hasta hace poco, por ejemplo nosotros, bueno, hasta hace poco, si hace nada, el año pasado creo fue que se murió un niño en Choluteca por una picadura. Hasta hace poco no teníamos sueros antiofídicos. En Honduras había que mandarlos a traer a Costa Rica. Pero supongo que con la muerte de ese niño en Choluteca, pues lo más lógico es que si usted vive en Choluteca, o si usted vive, qué sé yo, allá en el ¿cómo es? Campo Alegre, allá en Campo Alegre, Santa Elena, o no sé qué Alegre, en Santa Elena, La Paz, pues más probable que lo pique allá una serpiente a que lo pique viviendo en Tres Caminos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en esas comunidades no hay sueros antiofídicos. Pues este señor hizo mucho en esa área de los sueros antiofídicos, desarrolló mucho esta área, pero también se piensa que debido a sus investigaciones y a los escritos que hay de él, fue un precursor del descubrimiento de la penicilina, y que incluso la utilizó antes que Fleming para tratar pacientes. Vean, entonces volvemos a lo mismo, es verdad. Yo siempre, y cuando me han dicho, doctora, ubíquese que esté en Honduras, porque me lo han dicho, ubíquese, doctor, usted está en Honduras, así me lo han dicho. Entonces yo les he respondido, y quizá he sido malcriada, pero mire, yo puedo vivir en un país subdesarrollado, pero no tener mentalidad subdesarrollada. Yo creo que eso aplica para ustedes, hipótesis. Aunque ustedes sean de un país subdesarrollado, no piensen así. Es decir, que eso de ubíquese que esté en Honduras, eso yo creo que es de gente mediocre completamente. Entonces, yo sí creo que ustedes y yo, mi esperanza es la gente joven, ¿no? Por cambiarle esquemas a gente vieja, eso es difícil. Entonces la gente joven puede cambiar un poco la situación de este país tan horrible como está. Entonces este señor hizo mucho en esa área, y de hecho se piensa que descubrió o que utilizó más bien la penicilina un poco antes de Fleming. Entonces no significa que el venir de un país pobre equivale a que uno no puede tener descubrimientos. Esto es un poco el orden, y me interesa esto del orden porque en la medida que fueron surgiendo los medicamentos, también así fueron apareciendo las resistencias. Entonces, por decir algo, si yo sé que un fármaco se me volvió resistente, por poner un ejemplo, se me volvió resistente a quinolona, es muy probable que ese bicho que se volvió resistente a quinolonas, perdón, sea resistente también a la sulfa, por decir algo, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que si un bicho se me volvió resistente a una, a ver, déjenme ver de cuáles tenemos acá, a un lipopéptido, a una vancomicina,
pues muy posiblemente ese bicho ya también tiene resistencia cruzada con los betalactámicos. Es decir, el orden en que surgen los antibióticos es muy importante porque más o menos en ese orden fue surgiendo la resistencia de los microorganismos a algunos antibióticos. Entonces, vean ustedes, la penicilina pareciera como que en un inicio el estáfilo tenía sensibilidad innata a la penicilina. Hoy a día me dicen que tiene un estáfilo y en la vida se me ocurriría ponerle penicilina convencional, penicilina G. Me podría ir con una penicilina antiestafilocócica, pero no le pondría una penicilina natural, ¿verdad? Entonces, en la medida que han aparecido las resistencias, también van surgiendo nuevos antibióticos. Últimamente, muy poquitos nuevos antibióticos han salido. Digamos que sí que el avance ha sido más en el área de los antivirales, un poquito en los antimicóticos, pero en cuanto a las resistencias bacterianas, pues nos hemos quedado estancados, ¿no? El otro día circulaba, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver en Facebook, un bicho que es resistente a todo. Y muchas veces, desgraciadamente, ese tipo de bichos son los que están en las UCIs, o sea, que atacan a pacientes críticos muchas veces, ¿no? ¿Qué más de esto? Bueno, si se fijan acá, por los años 30-40, que surgen las sulfas, surgen los betalactámicos, pero no había todavía tratamiento para una enfermedad muy grave que mataba a mucha gente en ese tiempo, que era la tuberculosis. Entonces surgen los primeros tratamientos tuberculostáticos, ¿verdad? La estreptomicina se utilizó, se sigue usando todavía, pero se utilizó mucho en ese tiempo para el tratamiento de TB. Bueno, ya lo habíamos dicho esto, ¿verdad? Tenemos cuatro bichos principales, ¿no? Las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos, y en ese sentido pues vamos a tener pues antimicóticos, antiparasitarios, antivirales, etc. La microbiología desempeña un papel importantísimo en este tema de tratamiento contra microorganismos, ¿no? Porque nos va a permitir identificar y por lo tanto poder dar un tratamiento específico, pero además, y muchas veces va a ser necesario, poder determinar las resistencias o las susceptibilidades que puedan tener los microorganismos. Entonces, en el caso de poder identificar a los gérmenes, ustedes saben que vamos a tener pruebas de detección directa, ¿verdad? Es decir, son métodos diagnósticos directos para poder identificar el germen, para ver, por ejemplo, tricomonas, ¿verdad? Esto sobre todo. Bueno, en el caso de las tricomonas vaginales, por ejemplo, se hace un preparado en fresco, un extendido en fresco de la secreción vaginal. Entonces, esto nos ayuda para poder identificar parásitos intestinales también. Muchas veces es por exámenes en fresco que los vamos a poder identificar. Yo no sé si todavía es así, pero cuando rotábamos a pediatría, teníamos una semana que eran parásitos, ¿no? Entonces, rotábamos con la doctora Kaminsky, yo me imagino que sigue siendo igual. Entonces ahí como hacíamos los preparados, ¿no? Todos esos preparados el de Berman y todo eso con el tema de las heces para poder identificar los parásitos, porque a veces también hasta en eso, ¿no? Nos perdemos porque pedimos un general de heces, pero en el general de heces nos podrán identificar 2 que 3 parásitos. Tenemos que un poco orientar también al microbiólogo qué es lo que estoy buscando, para que el microbiólogo sepa qué preparado en especial es el que tiene que hacer, ¿verdad? Si yo le digo que estoy buscando Giardia, o si le digo que estoy buscando Oxyurus, o si le digo que depende, ¿no? ¿Qué estoy yo buscando? Entonces así también el microbiólogo me va a poder ayudar a tener un diagnóstico más certero. También es las pruebas del campo oscuro, que también se utilizan para el diagnóstico de treponema, ¿verdad? Es útil para el diagnóstico de casos sospechosos de sífilis primaria y sífilis secundaria.
el KOH, por ejemplo, en el diagnóstico, y calcoflúor en el caso del diagnóstico de hongos, son métodos de visualización directa. El KOH es un raspado de la lesión. La reacción capsular, como en el caso del criptococo, del neumococo, el líquido cefalorraquídeo. Algunas pruebas son más de detección. Bueno, en la inmunofluorescencia van a haber pruebas directas que lo que nos detectan es el microorganismo que se tiñen con un anticuerpo, y eso permite, eso emite una luz, ¿verdad?, que puede ser detectado con el microscopio de inmunofluorescencia. O también la inmunofluorescencia, como ustedes saben, para métodos indirectos de diagnóstico. Luego están las tinciones, ¿verdad? Ustedes saben la tinción de Cien-Nielsen, ¿verdad?, que me va a ayudar, la tinción de Gram, que me va a ayudar, sobre todo usamos mucho la de Gram en el tema de las bacterias. Vamos a usar también la de Cien-Nielsen, o ácido alcohol resistente, ¿verdad?, porque hay bacterias que no se tiñen ni con Gram. Entonces hay que utilizar otras tinciones, la de Jensen, para Plasmodium sobre todo, para neumocistis, neumocistis girovensi. Bueno, y ahí hay otro tipo de tinciones específicas, y esto es muy importante porque, claro, yo tengo que saber un poco clínica, me tiene que orientar a qué es lo que estoy buscando, ¿verdad? Muy poca vez, pero sí que me ha pasado alguna vez que en la orina, por ejemplo, pacientes que van haciendo infecciones urinarias de repetición, por ejemplo, y que no cultivan nada, en la orina no aparece salen negativos los cultivos, pero siguen haciendo infecciones. Entonces a veces hay que mandar a hacer tinción especial, por ejemplo, hacer un BAR, una tinción de Cien-Nielsen en la orina, buscando por si es una TB geniturinaria. Recuerden ustedes que la primera manifestación es pulmonar, pero luego la segunda son las adenopatías, ¿verdad? Adenopatías, ganglionar sería, TB ganglionar. Pero luego, en cuanto a órganos, la vía urinaria sería la más importante, ¿no? Entonces, a veces, en nuestro medio sobre todo, que es una población bastante vulnerable, por etcétera, a padecer de TB, pues tenemos que saber especificar, ¿no? Yo me recuerdo, por ejemplo, pacientes que a veces, que han vivido en los Estados Unidos. Yo me recuerdo, estaba en internado, estaba en el, ¿cómo se llama esto? Y me quedé sorprendidísima. Una señora que había vivido en los Estados Unidos, y yo estaba allá en un pueblillo de estos que nos mandan cuando vivimos, cuando estamos, a ustedes creo que ya no los mandan por lo riesgoso, me imagino yo, no lo sé. Pero a nosotros antes en sexto nos mandaban aunque yo creo es más seguro ir a esos pueblitos que lo manden a uno aquí, alguna según qué colonia lo manden, ¿verdad? Entonces en sexto nos mandaban allá a algún pueblo, y me acuerdo, ahora creo que los mandan aquí a colonias de Teus, y a mí me tocaba en Chinacla. Entonces me acuerdo una señora que llegó con una fiebre de las montañas rocosas, diagnosticada. Yo no un caso de eso. Llegó diagnosticada con este cuadro, y bueno, ahí hay que hacer tinciones especiales, ¿no? Para diagnóstico de riquecias, el diagnóstico de legionela también hay que hacer, normalmente se hace antigenuria, pero bueno, también se puede hacer alguna tinción especial. Y bueno, esto es la visualización directa que nos va a ayudar, ¿no? A mí, desde que me digan que es un coco gram positivo, pues ya me voy ubicando de qué me van hablando, ¿no? Lo mismo si me dicen que en la tinción en fresco, digamos, lo que se observa es un, qué sé yo, bacilo gram negativo. Entonces ya esto a mí me va diciendo, bueno, puedo usar esto, no puedo usar el otro antibiótico, ¿no? Es decir, la tinción sobre todo nos va a ser bastante útil. En Honduras poco se acostumbra, pero en otros países tiene la ventaja de que en Honduras yo creo que poco se acostumbra. Yo, por ejemplo, le puedo poner un ejemplo. Si yo tengo un paciente con una peritonitis bacteriana, un paciente de hemodiálisis,
yo no solo pido cultivo de líquido peritoneal, yo le mando a hacer una tinción. Y entonces en la tinción ya me van a decir, pues ahí habían cocos en racimo gram positivos. Ah, digo yo, debe haber algún estáfilo ahí de la piel que se le metió al catéter, ¿no? Por decir algo. Entonces, una meningitis, o sea, donde yo necesito empezar pronto el tratamiento, que no quiero que se me demore el tratamiento. Entonces, las tinciones nos van a ser súper útiles, porque una tinción, ¿cuánto les tardaba una tinción en el laboratorio de microbiología a ustedes? ¿Cuánto tardaban haciendo una tinción? ¿Ustedes son del laboratorio de micro de pandemia? ¿Qué me hicieron? De pandemia. Ah, son de pandemia. Ay, perdón por reírme, pero es que no me ubicaba, ya como he perdido la noción cuánto llevamos en esto. Bueno, pero que tomará 1 hora, ¿no? La tinción, es decir, no les va a tomar más una tinción. Digamos que como hay mucho trabajo puede tomar 2 horas. Pero claro, en 2 horas yo ya necesito, si estoy hablando de una endocarditis, si estoy hablando de una meningitis, me urge el resultado y tener Doctora, disculpe que la interrumpa, pero creo que no la escuchamos. el grano, cuando vamos a ver la tinción o la vida, ¿verdad? Pero si le urge tener el resultado y quiere empezar, va a un derrame pleural, le puede dar una tinción de derrame pleural, ¿verdad? Y ahí le van a decir, pues ahí lo que son en cadena gram positivo, que yo estoy comunicando. Lógicamente las tinciones dependen de la composición de la pared celular. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? La pared celular es muy importante para la tinción, pero también nos habla del hecho de que se tiña de una u otra manera. Doctora, hablando de la complejidad de la pared y qué tan probable es que uno u otro antibiótico logre atravesar esa pared. Por ejemplo, acá disculpe que le interrumpa. El trozo de pared de peptidoglicano, o sea, tiene una pared, un grosor de peptidoglicano importantísimo en este componente de esta pared. Entonces, un peptidoglicano, ¿qué antibiótico le puede pegar a destruir este peptidoglicano? O bacterias gram positivas, aquí hay proteínas, poros, ¿qué antibiótico? Ni tarde por ese poro, que se pegan de la molécula no puede dar por ese poro. Entonces, esta pared, digamos, que tiene una importancia en el sentido
ayudar a identificar el germen, sino que también me va a ayudar un poquito en seleccionar, pero es que no es que se selecciona así porque sí, la vez que te toca, se está cortando la señal. Se escucha muy cortado. Sí, me voy a cambiar, no voy para otro lado. En este momento, me voy a mover a la otra Sí, todavía se escucha medio cortado.